Hola chicos, bueno, esperando que se encuentren bien, hoy vamos a continuar con la clase acerca del teorema de Pitágoras, en la cual vamos a ver el tema de hoy es las medidas indirectas, para lo cual voy a proceder a compartirles unas diapositivas en la cual cuenta con cierta teoría acerca de este tema. ¿Listo? Como primer punto, en toda clase son los objetivos de aprendizaje. La cual el objetivo de aprendizaje acerca de las medidas indirectas es el conocer la definición de medidas indirectas y como otro objetivo es el resolver problemas aplicando el teorema de Pitágoras. Como primer punto tenemos la definición de una medida, pero antes de conocer cuál es la definición de una medida, voy a comenzar con la definición de lo que significa una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede medir, que se puede representar por un número. Como ejemplos de magnitudes tenemos a la distancia, a la velocidad, a la fuerza, a la temperatura, a la energía y entre otras, ya que existen otras. ¿Listo? Ahora sí que conocemos la definición de una magnitud, procedemos a la definición de lo que significa medida o lo que significa medir. La medida es el resultado de medir, es decir, de comparar la cantidad de magnitud que queremos medir con la unidad de esa magnitud. Como ejemplo de medida tenemos a 4m, que significa 4 metros, que 4 sería la magnitud, y m, que significa la unidad de medida, que es metros, ¿listo? Y luego tenemos 200, que es la magnitud, y kilómetros, que significa la unidad de medida, ¿listo? Luego procedemos a conocer las medidas directas. ¿En qué consisten las medidas directas? Pues medida directa es aquella que se realiza aplicando un aparato a un objeto o a un fenómeno para medir. Ya. Como ejemplo de instrumentos de medida, tenemos a la regla, a la cinta métrica y al metro. Como podemos ver aquí en la imagen, el señor intenta medir con un metro, ya sea cuál es la medida o la altura que tiene el brazo de esta persona, ¿listo? Ya. Luego procedemos con las medidas indirectas. Las medidas indirectas nos da como definición que el valor de la magnitud que se desea medir se obtiene a partir de los valores de otras magnitudes relacionados entre sí mediante una cierta función matemática. ¿Esto qué quiere decir? A veces no podemos medir directamente el valor de una magnitud y solo podemos conocer utilizando una fórmula o ecuación. Por ende, coloqué aquí que estas medidas indirectas no las podemos medir con instrumentos de medida, por esto aquí está el metro, por eso coloqué una X, que no podemos medir las medidas indirectas con este instrumento, sino tenemos que utilizar fórmulas matemáticas. Por ende, aquí entrarían lo que son las fórmulas del teorema de Pitágoras, ya que en la clase anterior conocimos la definición y en qué consiste el teorema de Pitágoras y también deducimos cuáles son sus fórmulas o ecuaciones. ¿Listo? Para lo cual, conocer esto, vamos a aplicarlas en la resolución de algunos ejercicios para que quede claro en cuál es la relación entre las medidas indirectas y el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Ya. Para lo cual voy a proceder a resolver ejercicios en una pizarra para que me entiendan de mejor manera. Bueno chicos, para continuar con la explicación acerca del tema de medidas indirectas, voy a resolver un problema que está basado en este tema, ¿listo? Como ya conocemos, las medidas indirectas están relacionadas con las fórmulas matemáticas, ¿listo? Estas están relacionadas con las fórmulas matemáticas porque las medidas indirectas no se pueden medir con un instrumento de medición. Es necesario aplicar las fórmulas matemáticas, para lo cual, ¿cuál es la relación entre las medidas indirectas y el teorema de Pitágoras? Que mediante el teorema de Pitágoras, como ya conocimos en la anterior clase, deducimos las fórmulas que nos puede dar este teorema, que son tres, ¿listo? Para lo cual vamos a aplicar estas fórmulas en la resolución de un problema, que lo tengo planteado acá. ¿Listo? ¿Qué nos pide este problema? Nos pide calcular la distancia que existe entre el barco al farol. Como podemos analizar, aquí está la imagen.
Aquí se encuentra el barco y acá se encuentra el farol. Nos pide el problema que hallemos la distancia entre estos dos puntos, ¿listo? Para lo cual, si nos ponemos a analizar un poquito la imagen, aquí se forma un triángulo rectángulo. Por ende, aquí tengo este triángulo rectángulo que lo pueden graficar a un lado para poder entender mejor el problema. Ya. Nos dice que de la altura del farol hasta acá al extremo de la montaña existe 120 metros. Entonces colocamos aquí 120 metros. Y de la distancia de acá al extremo de igual de la montaña existe 160 metros. Entonces colocamos. Y nos da como incógnita hallar la distancia del barco que se encuentra aquí al farol de acá. ¿Listo? Entonces esto sería X, lo que voy a encontrar. Para lo cual procedemos a identificar cuál sería aquí la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, como ya lo vimos en la clase anterior. La de aquí sería el cateto opuesto, el lado de acá sería la hipotenusa y el lado de acá sería el cateto adyacente. ¿Listo? Y procedemos. Aquí que la incógnita, ¿cuál es? La hipotenusa. Entonces procedo acá a ver en las fórmulas de acá del teorema de Pitágoras cuál es la incógnita, cuál es la fórmula que me llevaría a hallar la hipotenusa, o en este caso la distancia, que sería esta de aquí. ¿Listo? Entonces procedo a copiar esta fórmula. Que es C al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Entonces procedo a reemplazar. ¿A qué sería? 120 metros elevados al cuadrado, ¿listo? Más B, que sería 160 metros, de igual manera elevados al cuadrado. Y procedo a resolver esto. 120 elevado al cuadrado me da 14.400, más 160 elevado al cuadrado me da 25.600. ¿Listo? Realizando esta suma me da un valor de 40.000. ¿Listo? Y realizando esta radicación me da un total de 200 metros, que es la unidad de medida. Entonces ya resolveríamos cuál es la distancia, que sería aquí 200 metros. ¿Listo? Bueno, chicos, ya espero que haya quedado claro todo. Así ejercicios también se pueden encontrar en los deberes que ya les voy a mandar. Igual con incógnitas, que me puede dar incógnita que haya la altura de aquí a acá, o entre otras cosas que ustedes tienen que analizar un poquito y van a resolverlos. ¿Listo? Cualquier duda que se les presente me lo pueden decir en la clase siguiente para poder analizarlos juntos y poder entenderlo. ¿Listo? Gracias.